tardes, hermanos. Continuando con el programa de estudios de la Congregación Alfa y Omega, es un gusto estar con ustedes en esta tarde y hoy nos toca ver el tercer tema que tenemos por estudio, y este tema se trata de la fe. Como saben, el estudio se llama Breve Instrucción Cristiana por Juan Calvino, y hoy, insisto, vamos a ver la fe. Y bueno, yo les invito a que ustedes están viendo en Hebreos 11:1-3, cuando nosotros hablamos de fe, y si nosotros preguntamos qué es la fe, la gran mayoría de los cristianos, pues nos vamos a este pasaje, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, Hebreos 11:1-3, me voy a permitir leerlo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe. Poseemos a Cristo por la fe. El Padre misericordioso nos ofrece a su Hijo por la palabra del Evangelio, y por la fe nosotros le aceptamos y le reconocemos como don de Dios a nosotros. Fíjese usted, hermano, lo que nos dice en nuestro estudio. El Padre Dios nos ofrece a su Hijo Cristo, nos lo ofrece por la palabra del Evangelio, que usted y yo conocemos, y nosotros al leerla le aceptamos y le reconocemos por fe solamente, como don de Dios a nosotros. Es verdad que la palabra, que la Biblia dice que el Evangelio llama a todos los hombres a que participen de Cristo. Pero fíjense que hay algo bien importante que quiero compartir, y ustedes estarán leyendo juntamente conmigo. Dice así: pero muchos, cegados y endurecidos por la incredulidad, desprecian esta gracia tan extraordinaria. Mucha gente no tiene fe, y su fe es vana, o no entiende lo que es fe, ¿sí? Únicamente dice que los fieles gozan pues de Cristo, porque solo a los fieles le reciben como enviado a ellos. Es decir, que la fe verdadera que Cristo nos da a través de su Hijo, no es una fe que todos podamos tener. No es una fe que todos enarbolemos como nuestra bandera. A veces es una fe solamente pasajera, si así se le puede decir. Entonces nos dice la palabra que solamente aquellos hermanos fieles gozan de Cristo y reciben esta fe, porque Dios se la ha enviado a ellos. Y nos sigue diciendo: no rechazan a aquel que les ha sido dado, sino que siguen a aquel que les ha sido llamado por Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, queremos decirles a ustedes el elemento esencial de la fe, lo que leímos en Hebreos 11:1-3, dice así en el primer verso, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una confianza segura, muy segura, en algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos observar. Hay cosas que percibimos por los sentidos de la vista, del oído o del tacto, etc. Pero hay otras cosas que no conocemos, sino simplemente porque confiamos en que eso nos ha dicho la verdad. Esa es la verdadera fe. Pero aquí dice también el segundo punto que queremos tocar en esta tarde, hermanos. ¿Qué es la verdadera fe? Cada uno de ustedes tiene una definición de la fe. Cada uno de nosotros puede irse a lo que ya leímos, Hebreos 11:1-3. Pero ¿acaso usted sabe realmente lo que dice la Biblia, y usted lo tiene en su corazón, y esa fe lo mueve usted a otras cosas? Quisiera yo ahondar un poco más en qué es la verdadera fe. Y pusimos aquí lo que la Biblia nos dice. ¿Qué es la fe? La fe es confiar. La fe es creer. La fe es tener seguridad. La fe es tener fidelidad. Y también la fe es tener obediencia. 5 cosas muy importantes. Quizá pudiéramos tener una más: esperanza. Eso es la fe, amados hermanos. Y no se debe de pensar que la fe cristiana es un puro y simple conocimiento de Dios o de la palabra. No es esa la fe. O una comprensión de la Escritura, tampoco. Que revolotea, que está aquí en nuestra mente, en el cerebro, pero que está aquí en la mente, pero no toca nuestro corazón. Esto es, no nos da un cambio, no nos crea o no nos induce a tener confianza, a creer,
a tener seguridad, a ser fieles y a ser obedientes. Sino mucha gente solamente lee la palabra, solamente la tiene, incluso de memoria, pero no la lleva ni la obedece como la palabra de Dios nos la dice. Entonces, hermanos, la fe cristiana es una firme y sólida confianza del corazón, por la que descansamos con seguridad en la misericordia de Dios que nos ha sido dada, prometida por el Evangelio. Entonces, retomando, ¿qué es la fe? Una firme y sólida confianza de corazón en Cristo. Y descansamos con toda seguridad en la misericordia y en las promesas que nos ha prometido a través de la palabra por su boca y por la palabra que Él nos ha dado, amados hermanos. Esa es la verdadera fe. Si usted tiene confianza, si usted cree, confianza en Dios, si usted cree lo que la palabra le dice, si usted tiene seguridad de que Dios está con usted y que no lo va a dejar, y si usted es fiel y obedece a la palabra, usted tiene la verdadera fe. Y la fe lo va a mover a hacer muchas cosas, a esperar con una esperanza sólida en Él, que pase lo que pase, Él siempre estará con nosotros cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Entonces, la definición de la fe dice que debe tomarse de la sustancia de la promesa, y esta misma fe se apoya tan perfectamente en este fundamento que es la promesa, que si quitamos esta promesa, entonces la fe se derrumbaría, ya no existiría, desaparecería, puesto que no tenemos fe en nadie, y empezaríamos a dudar, y dadas las circunstancias y cuestiones en nuestra vida, empezaríamos a dudar de las promesas del Señor. Por eso, cuando Dios mismo, por la promesa evangélica, nos presenta su misericordia, y nosotros, con certeza y sin vacilación, eso es sin dudar, y confiando y creyendo plenamente alguna en lo que Él nos dice, confiamos en Dios, que es el que hace la promesa, entonces así poseemos la verdadera fe, y poseemos esa palabra por fe, amados hermanos. Ahora bien, puesto que todas las promesas de Dios han sido confirmadas y, por decirlo así, cumplidas y realizadas en Cristo, es evidente que Cristo es, sin lugar a dudas, el objeto perfecto de la fe, y que ésta contempla en Él todas las riquezas de la misericordia divina. En concreto, el confiar en Cristo, en creerle a Cristo, en esperar en Cristo y en estar a los pies de Cristo en obediencia y fidelidad, esa es la verdadera fe en la que todos nosotros, hermanos, tendremos que vivir y que llevar a cabo. Pero también tenemos otra cuestión acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Les ha dado a todos? Recuerden lo que leímos al principio. La fe solamente es dada a aquel hombre fiel a Dios, aquel hombre que bajo las promesas de Él y pese a las circunstancias de la vida que tenga, Él es fiel. Pudiéramos poner muchos ejemplos, pudiéramos poner a Job, pudiéramos poner a Abraham y a tantos hombres de la Biblia, que si usted lee después del capítulo 3 de Hebreos 11, verá ahí una larga serie de hombres que nos dan ejemplo de lo que es la fe en Dios, que a pesar de circunstancias de violencia, de muerte, de persecución, de enfermedad, de escasez y de muchas cosas más, pusieron su fe plenamente en Dios. Entonces, amados hermanos, esa fe no la tenían todos, ni todos van a tener esa fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la fe es un don de Dios. Usted tiene ahorita en la pantalla una parte de la escritura que está en Efesios 2:8 y que nos dice así, amados hermanos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense lo que nos dice. Quisiera que pusiéramos un poco de atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Un regalo de Dios que es la gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya sabemos que la gracia de Dios es un regalo, ¿sí? Y Dios nos da este regalo no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama y nos ha elegido a nosotros para que tengamos esta fe. Por eso una fe cristiana, una fe, como dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una firme fe, fiel
en espera a Él. Por eso nos dice esto. Entonces yo le invito a que usted, hermano, si me quiere acompañar, tiene su Biblia, también vayamos a la escritura, al primer libro de Corintios, y busque usted el capítulo 12, primero a los Corintios 12, y leemos del verso 7 al 11. Fíjense qué nos dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corintios. Pero a cada uno, fíjese usted y ponga un poco de atención, y si usted lo está leyendo también conmigo, se lo voy a agradecer, para que vayamos entendiendo o tratar de entender y yo tratar de explicar lo que estamos hablando en esta tarde, que es la fe es un don de Dios. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Fíjense, dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu y el Espíritu Santo nos otorga dones. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y sigue diciendo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, amados hermanos, ahí está el punto y la clave en el verso 11. Pero todas estas cosas, todo lo ya enumerado, las hace uno y el mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y dice así, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Dios en su infinito amor y misericordia y soberanía ha elegido a aquellos hombres y mujeres a los que dota de ese don de la fe. Y yo espero que usted y yo estemos dentro de ese grupo de hermanos que somos dotados de una fe inquebrantable, esperando todo lo que venga de parte de nuestro buen Dios. Quisiera continuar, mis amados hermanos. Vamos a ver 2 puntos solamente más. Dice la palabra del Señor también, en nuestro estudio que hoy nos corresponde por la fe, nos dice también que somos justificados en Cristo por la fe. La fe no solamente es creer, la fe no solamente es dada por Dios a los elegidos, la fe no solamente es un don de Dios. El tener fe, el vivir en fe y en confianza y en obediencia con Dios, nos trae todavía muchos más regalos de parte de Él y nos hace más hijos de parte de Él, como lo dice la palabra. ¿Y cuál es ese otro punto? Dice la palabra del Señor que somos justificados en Cristo por la fe. Somos justificados por la fe. Y dice en Romanos 3, 22, 25, espero que usted lo pueda ver, y si no, busque en su Biblia, Romanos 3, 22 al 25, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por ello en su paciencia los pecados pasados. Pero también quiero, hermanos, invitarle a que habla su escritura también en el libro a los Gálatas. Gálatas, el capítulo 2, y vamos a leer, les voy a compartir el verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16, nos dice también así la palabra del Señor en esta tarde. Sabiendo, escuche usted bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si ustedes leyeron bien, aquí nos habla 2 veces de somos justificados por la fe de Jesucristo. En otras palabras, usted cree en Jesucristo, lo que hemos estado viendo, usted es justificado solamente por tener fe en Cristo. Pero sigamos adelante. Siendo Cristo el objeto permanente de nuestra fe, podemos saber lo que recibimos por la fe mirándole a Él. Ahora bien, el Padre nos los ha dado para tengamos en Él la vida eterna.
Dios nos dio al Hijo para que tengamos la vida eterna. Y Él nos lo dice en su palabra. Cristo nos dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, a Jesucristo al que has enviado. Y también dice en otra parte, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y todo por qué lo creemos? Por fe. Porque Cristo nos los prometió, porque nos hizo promesas. Y por fe nosotros creemos todo lo que Él nos dijo. Sin embargo, para que todo esto se cumpla, amados hermanos, es necesario que seamos purificados en Él, ya que estamos manchados por el pecado. Desde que nacemos bajo el pecado. Entonces estamos manchados por el pecado y todos sabemos que nada impuro entrará en el reino de Dios. Por lo cual necesitamos participar en Él, en Dios, en Cristo, para que nosotros que somos pecadores en nosotros mismos, seamos por su justicia hallados justos ante el trono de Dios. Y de este modo, despojados de nuestra propia justicia, somos revestidos de la justicia de Cristo, y siendo por nuestras obras injustos, somos justificados por la fidelidad de Cristo. En otras palabras, se dice que somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Quisiera, para estar más claro, para dar un ejemplo más preciso de qué es la justificación, y nos vamos, amados hermanos, a lo que dice la pregunta 33 de nuestro Catecismo Menor. Ahí es un resumen de la justificación que dice así: la justificación, escuche usted bien, es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona nuestros pecados, los tuyos, los míos y los de todos aquel que lo han recibido, y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto, como virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, nos es dada, y que recibimos solamente por la fe en Él. Únicamente justificar quiere decir declarar justo, absuelto de la demanda de la justicia divina al pecador. Es declarar que tal hombre queda libre de toda culpa y que la ley queda sin fuerza alguna contra él. Esto es, que Cristo en la cruz del Calvario nos justificó, que a través de su muerte vicaria, Él nos hizo justos delante de Dios el Padre, ya que si Él no hubiera dado su vida en esa cruz, cada uno de nosotros no tendría entrada al reino de los cielos. Pero ahora tenemos fe, que nos ha dado por gracia, nos ha sido dada, que es un don del Señor, que es dada solamente a algunas personas. Tenemos ahora que también un regalo maravilloso. Esa fe nos justifica delante del Dios Padre. Y ahora nosotros somos libres de pecado, porque creemos en Él, porque somos obedientes y porque le buscamos a Él. Es un regalo, una gracia inmerecida, hermanos. Por eso somos ahora justificados. Pero también, amados hermanos, hay otro tema muy importante. Somos santificados por la fe para obedecer a la ley. Dice en la Escritura, también le invito a que usted lo lea. Si no se ve bien en la pantalla, le invito a que busque en su Biblia la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios y leamos Efesios 4, 22 al 24, que nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense qué interesante, acabamos de ver la justicia y hoy vemos santidad. Pero ahí no acaba todo esto, amados hermanos. Yo les invito a regresar en sus Biblias nuevamente y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, y yo le invito a que junto conmigo usted busque el capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y leemos el verso 18. Si usted lo tiene, lea conmigo Hechos 26, verso 18, que dice así. Vamos a leer desde el verso 17, amados hermanos. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Dice la palabra de Dios que sin fe y si no somos santos no veremos al Señor en aquel día cuando Él venga por su pueblo. Dice también, sed santos como yo soy santo. No es una tarea difícil. Él nunca nos deja cosas que no podamos hacer. Todo lo que Él nos ha pedido lo podemos hacer y Él nos los demostró. Él en su ministerio y muchos otros tantos hombres en la Biblia nos han demostrado que lo que Dios nos pide no es difícil, y más que Él nos lo demostró. Y yo le quiero decir, como dijo el apóstol, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice nuestro estudio, de la misma forma, que Cristo intercede por nosotros ante el Padre por su justicia, para que seamos declarados justos. Fíjense, Cristo intercede por nosotros ante el Padre, ¿sí? Para que seamos declarados justos. Y Él ya nos justificó, siendo Él nuestro abogado, como dice Juan, ¿verdad? Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Así también, haciéndonos participar de su Espíritu, nos santifica para hacernos puros e inocentes. Pues el Espíritu del Señor reposó sobre Él sin medida, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor al Señor, hablando del Espíritu Santo, para que todos tomemos de su plenitud y recibamos gracia sobre gracia que les ha dado. Quienes pues se glorían de la fe cristiana, mientras están enteramente privados de la santificación de su Espíritu, se engañan a sí mismos, pues la Escritura enseña que Cristo ha sido hecho para nosotros no solo justicia, sino también santificación. Entonces no solamente justos, también tenemos que ser santos delante de Él. Por consiguiente, no podemos recibir por la fe su justicia sin tener también esta santificación. El Señor, por esta alianza que ha concertado con nosotros en Cristo, promete a la vez que hará la expiación de nuestros pecados y que escribirá su ley en nuestros corazones. Pero un poquito más vamos a entrar a santificación. ¿Qué es santificación? Ya leímos una definición, pero ¿qué más es santificación? Usted dirá, bueno, yo llevo lo que usted acaba de leer, hermano, lo que usted acaba de decir, pero ¿qué? ¿Hay algo más? Y yo le voy a decir, santificación, escuche usted bien, mi amado hermano, es aquella operación bondadosa y continua. Escuche usted bien, la justificación es un acto de Dios. Él nos justifica a cada momento. Él, a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él pagó el pecado que usted y yo teníamos que pagar delante de Dios Padre. Él lo pagó en una sola exhibición, diríamos ahora, en un solo pago, al contado. Ahora la santificación es diferente. Dice que es bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual el Espíritu, ¿sí?, al pecador justificado lo liberta de la corrupción del pecado. El Espíritu Santo continuamente renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Esto quiere decir, mi amado hermano, que no es una justificación que usted pueda seguir pecando. Porque mientras vivamos en este cuerpo carnal, en este mundo, en esta tierra hermosa que Dios nos ha dado, vamos a seguir pecando por nuestra naturaleza humana, por nuestro cuerpo pecaminoso, por nuestra mente rebelde y por nuestro corazón también. Y podemos seguir haciéndolo, pero el Señor mismo dice la palabra que poco a poco Él continuamente nos está redarguyendo hasta lograr que salga de usted el pecado que lo hace miserable y que lo aleja de Dios. Entonces usted empieza a tener en su vida una santificación, porque aquello que usted hacía ya no lo hace, porque aquello que le alegraba con el mundo ya no le alegra, porque aquello que usted cometió ahora le entristece y ahora le preocupa y ahora dice, ¿por qué lo hice, Dios mío? Cuando antes lo hacía y no pasaba nada. Dios le está regenerando a usted, Dios está obrando en usted, Dios lo está capacitando para que día a día haga buenas obras, pero, ojo, no solamente es a través del Espíritu Santo. Usted tiene que orar, usted tiene que estar en comunión santa con el Señor, y si hay algo que aún en su vida se revela para hacer el mal, usted tiene que doblar su rodilla y decirle, Señor, mira, heme aquí, este es el pecado que aún no puedo dejar, ayúdame. Y el Señor
le ayudará, porque usted cree y confía en las promesas que Él nos dio. ¿Se acuerdan cuando les dijo a sus discípulos, verdad? ¿Cuánto tiempo tenéis y están dormidos, no pudieron orar? ¿Y qué les dijo nuestro Señor, verdad? A la verdad el espíritu está presto, mas la carne es débil. Sí es débil, pero con Cristo somos más que vencedores, amados hermanos. Y quiero culminar con la pregunta también de nuestro catecismo menor para hacerlo más ejemplificado. ¿Sí? Dice la pregunta 35 del catecismo menor de Westminster. ¿Qué es la santificación? Es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente y limpiamente. Ojalá, amado hermano, que este estudio acerca de la fe pueda ayudarle a usted, sea de bendición en su vida y que pueda usted, hermano, recibir esa justificación y estar viviendo cada día en santificación solamente como amor a Dios, como gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros, amados hermanos. Le agradezco su atención y le deseo que Dios bendiga su vida hoy y siempre. Gracias, hermanos, hasta pronto. Dios nos bendiga.